Amigos, en este momento nos encontramos en el santuario de José Gregorio Hernández. No sé si ustedes se darán por dar de cuenta por todas esas cositas que tengo en mis manos, pero ahora mismo nos vamos a adentrar en este lugar y conocer todo acerca de esta persona tan importante que es para el pueblo venezolano. José Gregorio Hernández Cisneros, conocido popularmente como el médico de los pobres, nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, un pequeño pueblo del estado Trujillo, Venezuela. Fue el mayor de 6 hermanos en una familia humilde. Desde pequeño mostró una profunda devoción religiosa, inculcada principalmente por su madre Josefa Antonia Cisneros. José Gregorio consideró la posibilidad de convertirse en sacerdote, pero más adelante decidió que su vocación está en la medicina, donde podría servir a Dios a través del cuidado de los enfermos y necesitados. Y este es el rosarito que te vas a llevar bendito. Vale. Ese para que te sea de madera de olivo. Se lo pone a bendecir allá en los pies del santo. Okay. Donde está José Gregorio Hernández. Ahí lo pone a bendecir en los pies del santo. Le reza un Padre Nuestro, la oración, para que te lo lleves bendito. Ese es para ti. ¿Una vez el doctor te ha hecho algún milagro? No, aquí muy pocos. Pero a las personas de la comunidad, a las personas que... Aquí sí vienen mucho a pagar promesa, claro. ¿A pagar promesa? Sí, muchos, son demasiadas promesas. Bueno, cada placa es una promesa, ¿ves? Ahí está. Ah, ok. Todo eso son promesas y los escritos que están allá también son promesas. Pero entonces yo, por ejemplo, si a mí me ha hecho un milagro, yo mando a hacer la placa y la coloco allá. Ya ahorita sí, porque ya hay muchas guardadas. Ah, ya digamos que el espacio ya está colapsando. Ya está colapsado todo el espacio y hay muchas placas guardadas más bien. Ok. Por eso. Cualquier cosa, si es un milagro, si es de pagar promesa, estas son las promesitas, ¿ves? Las que le dejan al santo allá dándole gracias por el favor concedido. ¿Y eso es qué? Esto es una mujer. ¿Esto es una mujer? Sí. Ah, este es un hombre, ¿ves? Y este es un niño. También hay partes del cuerpo. Ok. Tiene pie, claro. mano, pulmón, riñón, corazón, hígado, todas partes del cuerpo, ¿ves? Y esto, por ejemplo, si yo quisiera, digamos que mi hijo se salió algún milagro, ¿dónde lo tendría que yo dejar? Allá. Donde nació, en el cuartico donde nació José Gregorio Hernández, ahí lo está una alcancía, que es el reliquiario, que dice ofrenda de acción de gracias y promesa. Esta la deposita y le vas a dar gracias por el favor concedido. Y en este momento nos vamos a dirigir a uno de los esquinas del lugar donde nos podemos encontrar con un montón de placas. Estos no son placas de auto, como ustedes podrán ver. Son personas a las cuales José Gregorio Hernández le realizó un milagro. Y aquí mismo lo dice. Doy gracias al doctor José Gregorio Hernández por favor concebido. Familia BM, digamos Velázquez Mora. Y así como esas, mis amigos, podemos encontrarnos muchas alrededor de todo el santuario. O sea, se podría decir que lo que decora el santuario son las placas. Dentro de todas estas placas, de verdad, que decoran el muro, nos podemos encontrar con unas que de verdad son muy antiguas, como esta, que es del año 1949. Dice: gracias, doctor José Gregorio Hernández, por el favor concebido, Lucinda Vieira Barra de Pereira. Por este lugar nos podemos encontrar con la esencia de por qué al doctor José Gregorio le decían el médico de los pobres. Miren, aquí las personas de bajos recursos vienen y escriben en la pared el nombre de la persona a la cual el doctor le hizo el favor de sanar a esa persona herida. Crear una de esas placas que parecen de auto no debe ser nada barato. Entonces ya estar aquí de verdad me hace sentir esa humildad por la cual caracterizaba al doctor José Gregorio Hernández. Y en este momento nos encontramos en el museo de José Gregorio, que literalmente está al lado de la capilla. Miren, aquí estamos en la zona donde están las pinturas que representan la vida de José Gregorio. Aquí tenemos a él curando a uno de sus tantos pacientes que tenía. Por allá los tenemos recibiendo su título de la universidad en medicina. Por allá nos podemos encontrar a José Gregorio con uno de sus tantos compañeros estudiando la medicina. Y es más, él era tan buen estudiante que de sus asignaturas él impartía clases. Y ahora nos encontramos con los muebles originales de la habitación de José Gregorio. Esta es la cama, ese es el armario que ella tiene como una especie de mesita de noche. Literalmente estamos en el cuarto de José Gregorio. Inició su formación en medicina en la Universidad Central de Venezuela, donde se matriculó en 1884. En 1888 se graduó con honores, obteniendo el título de médico cirujano. Luego de esto se fue a estudiar a Francia en 1889, donde se especializó en diversas disciplinas como la microbiología, histología y bacteriología. Y al regresar a Venezuela en 1891 trajo consigo equipos médicos y libros, lo que le permitió introducir nuevas prácticas y métodos en su país. Justamente a mi derecha tengo el lugar donde se dejan las velitas prendidas para pagar promesas o en favor de que si yo tengo un familiar enfermo o alguien que necesite un favor de José Gregorio, pues aquí es donde se hace eso. Es muy interesante el tema, mis amigos, de que con una vela se prende otra vela, porque es como que estamos haciendo alusión de que la vela del doctor José Gregorio Hernández nos ilumina a todos nosotros con su luz. Y ahora nos encontramos en la pieza central de ese santuario, que es donde nació José Gregorio Hernández. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nos podemos encontrar aquí con los pilares originales de la casa. Además, aquí las personas es donde vienen a bendecir los rosarios o cualquier objeto a los pies de la estatua de José Gregorio Hernández.
pero lo que realmente destacó fue su labor humanitaria. Le ofrecía atención gratuita a personas de escasos recursos, tanto en su consultorio como en sus visitas domiciliarias. Era común verlo caminando por las calles de Caracas, llevando consigo un maletín con instrumentos médicos y medicamentos para atender a los enfermos en sus propias casas. Nunca cobraba por sus servicios a quienes no podían pagarlo y en muchas ocasiones compraba los medicamentos de su propio bolsillo para entregarlos a sus pacientes. José Gregorio Hernández también ofrecía apoyo emocional y espiritual a sus pacientes. ¿A qué me refiero con eso? Que él entendía que la enfermedad no solo afectaba al cuerpo sino también al espíritu, por lo que siempre se esforzaba por reconfortar a sus pacientes con palabras de aliento y oración. Una de las historias más conocidas es de una mujer humilde que vivió en Caracas, la cual estaba enferma gravemente de tuberculosis, una enfermedad muy temida en aquella época debido a su alta mortalidad. Fue atendida por José Gregorio cuando ya había perdido toda esperanza. Él la visitó en su modesta casa, proporcionándole cuidados médicos, medicamentos y alimentos, todo de su propio bolsillo. Pero lo que más impactó a la mujer no fue solo la atención médica, sino el trato humano y compasivo del doctor. Además de tratar su enfermedad, también le devolvió la esperanza de vivir con su trato compasivo y humano. Y próximamente, para seguir fortaleciendo la identidad y la historia de nuestro museo y del santuario con relación a José Gregorio Hernández y su familia, vamos a mostrar el libro que llevaba el papá de José Gregorio, Benigno Hernández. Aquí, por ejemplo, vemos la hojita de José Gregorio. Para cada uno de sus hijos, tenía Benigno, tomaba notas de cada uno de sus hijos, cuándo nacía, cuándo lo bautizaba, cuándo se confirmaba. Y vamos a tener también, claro, otros documentos, por ejemplo, cuando nació la parroquia eclesiástica de Isnotú, a solicitud de los pobladores de Isnotú, por aquí aparece el papá de José Gregorio Hernández firmando, ¿ves? Esto estamos hablando de 1865. Aquí José Gregorio Hernández, después como médico, siendo padrino de un bautismo, ¿ves? José Gregorio y Marisolina. Aquí tenemos historia del pueblo, cuando en 1899 hubo una batalla sangrienta entre caudillos andinos acá en Isnotú, más de 300 muertos. Bueno, todos estos documentos están guardados y los vamos a exhibir. Aquí, por ejemplo, cuando se reformó la iglesia en 1924-25, ¿verdad? Cómo era la iglesia por dentro. Y así vamos a tener una serie de, por ejemplo, fotografías prácticamente inédita, la que publicó El Cojo Ilustrado sobre José Gregorio Hernández, ¿verdad? Todo esto va a ser exhibido con el favor de Dios. Familia de José Gregorio Hernández, fotografía de la familia, ¿verdad? Vamos a mirar por acá este documento tan hermoso de los hijos de Isnotú cuando murió José Gregorio Hernández, y ellos hicieron un comunicado. Como muchos otros documentos en el santuario de Isnotú, exposición inédita. Gregorio me hizo un milagro y una enfermedad que es asma. Tenía 43 años. Me hizo un milagro y sentí una mano por aquí a medianoche. Yo le tengo fe a él desde que nací. Diga su nombre, amigo. Yo me llamo José Gregorio Hernández. Garcés, bueno, Hernández. Una pregunta, ¿y sus padres le colocaron, me imagino, ese nombre por el tema Mi madre, porque mi madre fue que me creó, mi papá no, me echó en el mundo, pero el que echó para adelante fue mi mamá. Que actualmente está cumpliendo una promesa, ¿no? Pagando una promesa. Yo la pagué a una nieta mía que tiene 10 meses, ayer cumplió 10 meses, vine y le pagué la promesa. Y cuando tengo los pasajes, me vengo para acá, me estoy todo el día. Ya, pero entonces, ¿cuál es el motivo de su vestimenta tan típica del doctor José Gregorio? Porque le tengo mucha fe y cuando tengo reales me vengo para acá. Es un homenaje que usted le hace al doctor Hernández vistiéndose así. Eso, correcto, usted lo ha dicho. Pero la promesa como tal, por el favor concedido del asma, ya la cumplió. Sí, no, ya la cumplí, pero me gusta venir para acá cuando tengo reales. Pues muchísimas gracias, doctor José Gregorio Hernández. El 29 de junio de 1919, José Gregorio cruzó la calle en las esquinas de Amadores y Grupal, hoy avenida Urdaneta, cuando fue atropellado por un automóvil conducido por Fernando Bustamante. El impacto le causó una fractura de cráneo. Aunque fue llevado rápidamente al Hospital Vargas, murió poco después de llegar a los 54 años. La noticia de su muerte causó una profunda tristeza, especialmente en las personas de bajos recursos, quienes él había atendido desinteresadamente. El milagro de José Gregorio, que involucró a una niña que recibió un disparo en la cabeza, es uno de los casos más destacados y cruciales en su proceso de beatificación. Dicho milagro ocurrió en 2017 en el estado Guárico. Yatsuri Solórzano, una niña de 10 años, fue víctima de un intento de robo mientras iba con su padre en moto. Durante el asalto, uno de los delincuentes disparó hiriendo de gravedad a la niña en la cabeza. El impacto de bala fue devastador, dejándola en un estado crítico. Yatsuri fue trasladada de urgencia a un hospital, pero debido a la gravedad de su herida, los médicos no ofrecían muchas esperanzas. Incluso si lograba sobrevivir a la cirugía, le dijeron a la madre que quedaría con secuelas graves. Debido a esto, la madre devota de José Gregorio empezó a orar intensamente pidiéndole su intercesión para salvar la vida de su hija. Contra todo pronóstico, Yatsuri no solo sobrevivió a la operación, sino que se recuperó de manera sorprendente, al punto de que los médicos no encontraron explicación científica para su recuperación. Y en 2020, el Papa Francisco aprobó este caso como el milagro necesario
misa para la beatificación de José Gregorio Hernández, la cual tuvo lugar el 30 de abril de 2021. Mis amigos, con este hermoso mosaico del doctor José Gregorio Hernández detrás mío, de verdad les quiero la despedida. Y ¿saben qué? Me siento muy afortunado porque hemos podido observar, gracias al padre de la iglesia, documentos inéditos. Hemos podido ver el libro que cargaba siempre el padre del doctor José Gregorio Hernández, donde él anotaba cada vez que un hijo nacía, él lo llevaba, de verdad, algo que no siquiera pudimos ver en el museo, de verdad increíble. Así que si ustedes quieren ver más de esto y muchas aventuras más, bueno, suscríbanse al canal aquí abajito.